Si recordáis, al principio de todo dijimos que Nietzsche hacía una crítica a la moral, que ya la hemos visto, y hacía una crítica a la cultura y hacía una crítica a la filosofía. Vamos a ver ahora la segunda de las críticas, que es la crítica a la cultura, que tiene que ver con el tema, con la cuestión de la sociedad. Vamos a dejar sociedad, no vamos a hablar de política, porque Nietzsche de política, la verdad, bueno, mejor nos metemos en la política de Nietzsche. Eso ya cuando volvamos a clase, si alguno tiene interés, un día hablamos de esto. Bien, ¿Nietzsche qué va a decir? Nietzsche va a decir que la sociedad occidental, la cultura occidental, ha perdido sus bases. Es decir, estamos en una cultura corrompida. Y estamos en una cultura corrompida por el mismo diagnóstico de siempre, porque la vida ha sido sustituida por la razón. Es decir, el cristianismo, que es el representante de la razón, ha sustituido a la vida. Por lo tanto, nos estamos moviendo en una cultura que está corrompida. Nietzsche, para hacer esta crítica de la cultura, va a utilizar exactamente el mismo método que utilizó para la crítica de la moral y el que va a utilizar para la crítica de la filosofía. No os lo dije en su momento, pero os lo digo ahora, esto lo pienso en cualquier sitio, que es un método genealógico. Es decir, lo que va a buscar Nietzsche son los orígenes de genes, del gen, los orígenes de esta corrupción de la sociedad occidental, de esta corrupción de la cultura occidental. Tener en cuenta que cuando Nietzsche habla de sociedad occidental, se está refiriendo fundamentalmente a la sociedad alemana del siglo XIX, es decir, la sociedad de la reunificación del siglo XIX. Nietzsche muere en el año 1900. Por lo tanto, Nietzsche vive de forma plena la reunificación alemana en el año 1871. Y Nietzsche se da cuenta de que esa reunificación alemana se está haciendo sobre bases cristianas. En vez de hacerse sobre bases puramente germánicas, se está haciendo sobre bases cristianas. Por lo tanto, la cultura, dice Nietzsche, está corrompida, la sociedad está corrompida desde un primer momento. Nietzsche va a decir a esta situación de corrupción del cimiento de la cultura gracias al cristianismo, Nietzsche lo va a llamar nihilismo, que sería la clave de esta cuestión. Ya veis que cada tema lleva asociado una metáfora, un concepto clave. En el último vídeo yo os voy a hacer una lista de cada tema con cuál es el concepto clave, ¿vale? El nihilismo. El término nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada, ¿vale? El nihilismo sería la voluntad de nada. La sociedad occidental, la cultura occidental está sumida en el nihilismo, está sumida en la destrucción, en la corrupción de sus propias bases. Nietzsche, aún así, va a hablar de dos tipos de nihilismo. Va a hablar de un nihilismo pasivo, que es en el que nos encontramos, en el que se encuentra la cultura occidental, es decir, una destrucción de las bases, simplemente la sociedad se viene abajo y nadie hace nada por evitarla, se viene abajo por una falta de voluntad de poder. Ante el nihilismo pasivo, Nietzsche va a reivindicar o va a decir que hay que plantar cara al nihilismo pasivo con un nihilismo activo. ¿Qué es el nihilismo activo? Acelerar la destrucción. Si las bases de la sociedad están corrompidas, dice Nietzsche, lo que hay que hacer es acelerar esa destrucción. Hay que hacer que la propia sociedad se venga abajo para, sobre sus propias ruinas, el superhombre, que se supone que es el hombre que va a llegar, construya nuevos valores y elabore o desarrolle una nueva cultura, una nueva sociedad. Es decir, esta cuestión del nihilismo activo es una cuestión muy problemática en Nietzsche, porque esto fue lo que le entendieron los nazis, por ejemplo, pero esto fue lo que le entendieron, por ejemplo, los que se llamaban nihilistas en el siglo XIX, que eran una especie de anarquistas que se dedicaban a poner bombas por ahí. Por ejemplo, aquí en España, el asesino de Dato, el asesino de Prim, se autodenominaban nihilistas, en el sentido de nihilistas activos. Vamos a acelerar la destrucción de la sociedad para sobre esa sociedad construir una sociedad nueva, sobre los cimientos, sobre las ruinas de esa sociedad, construir una sociedad nueva. Nietzsche también animaba un poco estas cosas. Nietzsche decía, por ejemplo, que en el nihilismo activo eran los señores de la guerra, que vendrían épocas de grandes guerras y todo este tipo de cosas. Pero vamos, la idea del nihilismo activo, como os digo, sigue siendo una metáfora, es acelerar la destrucción para poder construir sobre la voluntad de poder, o con la voluntad de poder construir sobre sus ruinas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha provocado esta situación de nihilismo? Que la base de la sociedad se ha venido abajo. ¿Y cuál es la base de la sociedad? La base de la sociedad es Dios. Y entonces aquí, aparte de la sociedad,
vamos a hablar también un poquito de Dios. De Dios, en Nietzsche, todo el mundo ha oído decir la famosa frase, Dios ha muerto. Este es el concepto clave de Nietzsche en Dios. Dios ha muerto. Pero ¿por qué ha muerto Dios? Nietzsche va a decir que a Dios lo ha matado, eso si recordáis os lo dije al principio de curso, yo os dije que el hecho de que Sócrates fuera tan feo era algo importante en la historia de la filosofía, y es ahora cuando encontramos por qué es tan importante, porque Nietzsche va a decir, en Así habló Zaratustra, que a Dios lo ha matado el hombre más feo del mundo. El hombre más feo del mundo es Sócrates. Nietzsche decía que no era casualidad que Sócrates fuera el primer griego, el primer heleno, que era feo. ¿Vale? ¿Qué significa que Sócrates ha matado a Dios? Significa que las bases de la cultura occidental, que estaban edificadas sobre la figura de Dios, se han edificado sobre la figura de la razón. Y la propia razón ilustrada ha sido la que ha terminado acabando con Dios. Es de alguna manera, si vosotros os fijáis, os recordáis lo que hemos estado viendo todos estos días, o todos estos meses, desde que empezamos a hablar de filosofía hasta ahora, hemos cerrado un círculo. Es decir, nosotros empezamos hablando de Sócrates como razón, vimos como esa razón platónica acababa degenerando en el cristianismo, y vimos cómo al final la filosofía cristiana de alguna manera era destruida por la razón de la Ilustración, es decir, por Kant. Con lo cual, ha sido la propia razón la que se ha destruido a sí mismo, ha sido la propia razón la que ha destruido a Dios. Por eso Dios ha muerto. Cuando Dios muere, la sociedad humana, el ser humano, la cultura humana, se queda sin guía. Ya no sabemos a dónde ir, porque durante muchísimos siglos la guía de la cultura ha sido Dios. Al morir Dios ya no sabemos a dónde ir. Nos hemos quedado sin guía, y eso es lo que da lugar, como hemos dicho antes, al nihilismo y a la destrucción. Lo que hay que hacer, va a decir Nietzsche, no es volver a edificar otra sociedad sobre una figura del Dios que en el fondo no deja de ser un Dios racional que se autodestruye. Lo que hay que hacer es edificar una nueva sociedad sobre la voluntad de poder. Bien, esto hasta aquí hemos llegado hoy. Bueno, hoy no, este vídeo, y ya solo nos queda uno, que será el próximo, que os hablaré de la crítica que hace Nietzsche a la filosofía, que sería la cuestión del conocimiento y de la realidad.